Empezamos. El día de hoy es un poco largo, vamos a ver prácticamente varios temas, sin embargo esperemos que nos dé un poco de tiempo poder por lo menos ver bien hipoglucemia, pues yo creo que en otra segunda parte veríamos el resto de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Bien, pues buenos días, mi nombre es Felipe Silvia Guzmán, soy residente de pediatría del Hospital General de Zona Norte. El día de hoy vamos a ver hipoglucemia en el caso específico del módulo de neonatal. Bien, se conoce como hipoglucemia neonatal transitoria. Aquí que va a ocurrir en un periodo no mayor a 48 horas posteriores al nacimiento del recién nacido. En relación a ello, puede existir más bien como una forma de adaptación a los cambios hacia la vida extrauterina. Si bien es así, esta puede persistir más allá de las 48 horas, dejándose considerar como una transitoria y empezar a sospechar de una alteración ya per se de un problema metabólico. Se dice que los recién nacidos tienen un mayor riesgo de presentar una hipoglucemia. Esto fue una referencia del 2017, donde referían que dependiendo de los factores de riesgo del recién nacido pudieran presentarla debido a los cambios de la vida intrauterina hacia la vida extrauterina. En los primeros días de vida, de pronto suele confundirse o suele ser un poco más difícil de diagnosticar si se trata realmente de una hipoglucemia transitoria o netamente ya patológica, como parte de una alteración metabólica que per se, si es que la patología no es evidente o no se conocía de un diagnóstico prenatal. En la mayoría de los casos de una hipoglucemia neonatal son usualmente transitorios, que bueno, ¿no? Porque ante ello, pues podemos atacarlos de forma aguda y evitar que progresen. Tienen un buen pronóstico si es que de forma rápida se les administra el tratamiento. Se refiere que, en dado caso de que la hipoglucemia sea persistente, generalmente es causada por afecciones endocrinas y esas pueden ser netamente una emergencia. Dentro de la epidemiología se refiere que hay de 1.3 a 5 por cada 1000 nacidos vivos que llegan a presentar una hipoglucemia neonatal, donde es más frecuente en países de vías de desarrollo y usualmente es muy atribuible a recién nacidos de peso bajo o con retraso del crecimiento intrauterino o en su defecto una mala técnica de alimentación, sobre todo los que están en alojamiento conjunto y hospitales que no se lleva a cabo bien pues nuestras iniciativas de amigo del niño y de la niña. En algunos estudios reportan que el 5 y el 16.9% de los recién nacidos sanos llegan a presentar una hipoglucemia. Significa que sí es una patología que recobra bastante importancia a la hora de nuestra práctica día a día porque estos pueden subir incluso hasta el 72% si no se atiende de forma oportuna. Bien, ¿qué factores de riesgo o a qué pacientes yo tengo que poner atención para la hipoglucemia transitoria? Si bien lo comenté hace un momento, que un gran porcentaje, el simple hecho de la adaptación de la vía intrauterina a la vía extrauterina va a presentar, pues voy a poner mayor atención a aquellos que sean grandes para la edad gestacional, incluso sin que tengan antecedente de madre con diabetes, estrés prenatal, que estos podríamos englobar a todos aquellos que tuvieron asfixia al nacer, encefalopatía hipoxico-isquémica, cesáreas secundarias a una pérdida del estado del bienestar fetal, hijos de madre preeclámptica, eclántica o per se que tengan hipertensión como patología de base, aquellos que tuvieron restricción de crecimiento intrauterino y síndrome de aspiración de meconio, eritroblastosis fetal, politemia o alteración de la regularidad de la temperatura. Parto prematuro o postérmino, hijo de madre, pues evidentemente diabética, dificultad de la alimentación, medicamentos ingeridos por la madre, en este caso beta-bloqueadores, hipoglucemiantes o valproato, o incluso administración de glucosa en el trabajo de parto. Historia natal, bueno, pues, perdón, historia familiar de hipoglucemia y que evidentemente se tenga ya un diagnóstico previo de síndromes congénitos como Beckwith-Wiedemann o anormalidades físicas, en este caso malformaciones de la línea media facial o microcefalia. Se refiere que en los recién nacidos, en la primera y segunda hora de vida, usualmente las concentraciones de glucosa en plasma disminuyen un 25 un 30 miligramos sobre decilitro. Ellos pueden llegar hasta 55 a 60. Posteriores a los 3 días, los niveles de vida, perdón, los niveles de glucosa van a aumentar hasta llegar a un rango entre 70 y 100. ¿Qué nos puede dar per se la hipoglucemia transitoria o su defecto una transitoria persistente?
Bien, carencia de sustratos, en este caso hipoglucemia, alteraciones en la gluconeogénesis, galactosemia, aminosinopatías, que entraría dentro de las metabolopatías, defectos primarios de la beta-oxidación, alteraciones como hepatitis, alteraciones endócrinos, hiperinsulinismo, en este caso sepsis, o en su defecto iatrogénicas, que hubiera un suministro de alguna solución glucosada. Específicamente en el caso del recién nacido, es en relación al aporte. Puede haber un hiperinsulinismo transitorio permanente, sobre todo en pacientes hijos de madres diabéticas, un hipopituitarismo, errores tanto de metabolismo y enfermedades metabólicas, en este caso la lactosemia. ¿Qué sucede en nuestros pacientes? Bien, ese esquema se lo realicé con la finalidad de poder entender un poquito mejor la hipoglucemia transitoria. Durante la vida fetal predomina la reserva cerebral de glucosa, la cual va a cruzar la placenta. Sin embargo, no por el mismo hecho de que las reservas de glucosa estén ahí, pudiera existir una ruta metabólica alterna debido a una pequeña producción de glucosa. Sin embargo, esta fallan los mecanismos de compensación de insulina y obviamente de su hormona reguladora, contrarreguladora glucagón. Posteriormente, el campleo condiciona una disminución de la concentración de glucosa plasmática. Esto empieza a producir un aumento de catecolaminas y glucógeno y a la par disminuye los niveles de insulina y glucosa, generando así, pues, que si el recién nacido es alimentado dentro de los primeros 15 minutos, alcanzaría su pico máximo de glucosa dentro de los 30 60 minutos. Si no suele pasar esto, nuestro paciente va a cruzar con una hipoglucemia transitoria. Dentro de las rutas metabólicas que lo aprendimos en la Facultad de Medicina, pues tenemos que son varias. Sin embargo, en el recién nacido no las tiene maduras y no responden de forma adecuada. Por consecuente, nos puede dar una hipoglucemia transitoria en su defecto persistente. Bien, nuestro paciente se puede presentar como una respuesta colinérgica, donde va a haber sudoración y hambre, una respuesta adrenérgica con irritabilidad, palpitaciones, ansiedad, y en el peor de los casos, signos neuroglucopénicos, en este caso letargo, convulsiones o incluso pérdida del estado de conciencia llegando a coma. Dentro de los ciclos que nos llega a presentar un recién nacido con hipoglucemia transitoria en relación a la mayor probabilidad de presentación que sean netamente por una hipoglucemia es estupor de leve a moderado, agitación, convulsiones, apnea, letargo, y usualmente son variables el llanto débil, el rechazo al alimento, la hipotermia, la cianosis o palidez. Si nos podemos dar cuenta, usualmente la hipoglucemia per se no sería la única entidad que pudiera darnos los signos variables. Pudieran ser otras patologías del recién nacido. Sin embargo, dentro de esa tablita referían el estupor, la agitación, las emociones, segurito se trata de una hipoglucemia. Y trata de hacer rápido tu diagnóstico porque seguramente son datos de neuroglucopenia y sea netamente debido a la transitoria del recién nacido. Esto porque ante un escenario de un recién nacido nos podemos encontrar con bastantes patologías. En este caso, si presenta cianosis de palidez, incluso combinada con una agitación o un llanto débil, podríamos pensar que hasta el paciente puede presentar una dificultad respiratoria y se nos puede ir de las manos una hipoglucemia y a lo mejor nos está gritando así de que, oye, mira, es una hipoglucemia. Sin embargo, por el abanico tan grande que puede presentar de signos de síntomas un recién nacido con hipoglucemia transitoria, nos hace un poco más difícil el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, hay que ser puntuales que si presenta datos de neuroglucopenia, seguramente tiene hipoglucemia transitoria del recién nacido. Nuevamente una tablita donde refiero las causas de hipoglucemia natal, antes con pura referencia. Y bien, ¿qué nos dicen las sociedades y las asociaciones que nos rigen? Bueno, es importante comprender que existen dos grandes autoridades que nos pueden referir debido a los estudios que han hecho.
respecto al punto de corte que podemos tener como referencia ante una hipoglucemia. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, refiere que de las primeras 4 horas el paciente puede presentar incluso, o tiene que tener mayor a 40 miligramos sobre decilitro, la concentración de glucosa plasmática, siempre y cuando la prioridad sea alimentado. Sin embargo, refiere que si el paciente llega a estar con menor a 40 miligramos sobre decilitro, hay que darle. El paciente puede ser sintomático y hay que tratarlo y hay que verificar la glucosa en sangre, que lo más seguro es que tenga menor a 40. Dentro de la sociedad de pediatría, bueno, de endocrinología pediátrica, refiere que se debe mantener un estado de glucemia mayor a 50 miligramos sobre decilitro. Esto es porque con ello aseguramos mantener la economía general del recién nacido y con ello evitar síntomas de neuroglucopenia. ¿Qué hay que considerar a la hora de tomar una glicemia capilar de un recién nacido? Existe una variación entre la determinación sérica de niveles de glucosa en relación a la que es medida con un glucómetro. Imagínense que hay un punto de diferencia entre 10 y 20 miligramos sobre decilitro. Se dice que también la concentración de glucosa venosa es incluso 10% más baja que la arterial, ¿no? Por ello, hay que determinar que la glucosa medida por un glucómetro capilar puede variar de acuerdo a la concentración de hemoglobina. Si el paciente cursa con una acidosis metabólica, o que incluso puede tener altas concentraciones de oxígeno arterial, o si el paciente presenta edema o hiperbilirubinemia. En los recién nacidos que tienen factores de riesgo para hipoglucemia y no presentan signos sugestivos de esta, se medirá la glicemia en sangre en 2 horas después del nacimiento o después de haber iniciado la alimentación. A los recién nacidos que presenten signos sugestivos de hipoglucemia se les hará la determinación de glucosa de forma inmediata. Y bien, ¿cuál es el punto de corte como para que yo termine si mi bebé presenta o no una hipoglucemia transitoria del recién nacido? Pues el punto de corte es menos de 47 miligramos sobre decilitro, que debe de considerarse para definir una hipoglucemia neonatal transitoria. Sin embargo, como les comentaba previamente, algunos autores difieren y consideran incluso como niveles de hipoglucemia aquellos menores de 45 miligramos sobre decilitro, o en el caso de la sociedad de endocrinología pediátrica refiere que menor a 50 miligramos sobre decilitro. Y bueno, ¿hasta cuándo puedo considerar un rango mayor a 50 o mayor a 47 que pudiera ser normal? Pues bien, hasta las 72 horas de vida. En esta es cuando los niveles de glucosa deben de presentarse mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Sí, una disculpa, pero es que como estamos cerca de la sesión del norte del tren, se escucha muy feo. Y bien, en relación a los recién nacidos, después de los 3 días de vida, deben por sí solos mantener glicemias arriba de 70 miligramos sobre decilitro. Ante el escenario de un recién nacido con factores de riesgo para presentar hipoglucemia, pues deberemos de medir la glucosa sanguínea a las 2 horas de vida, posteriormente realizar una medición cada 4 o 6 horas, evidentemente sin iniciar la alimentación, hasta verificar o asegurarnos que esta glicemia se mantenga por arriba de 45 miligramos sobre decilitro y que evidentemente no presente sintomatología secundaria de hipoglucemia. Perdón, un poquito se modificaron las diapositivas al final de la hora de mi presentación, pero tiene mucha letra. Tratamiento ante un paciente con hipoglucemia sintomática. Se puede iniciar un bolo de glucosada al 10%, 2000 por kilogramo, o en su defecto iniciar una solución intravenosa de solución glucosada al 10% de 6 a 8 miligramos por kilogramo minuto, y evidentemente monitorizar los niveles de glicemia capilar. Si a pesar de nuestra medida de una infusión o en su defecto un bolo, los niveles de glucosa persisten menor a 45 miligramos sobre decilitro, se puede administrar nuevamente otro bolo de glucosada al 10%, 2 miligramos por kilogramo, e ir incrementando la infusión ahora a 2 miligramos por kilogramo minuto cada 15-30 minutos. ¿Cuándo lo evalúo? Pues a la media hora de haber iniciado. Si después de 24 horas de terapia endovenosa persiste arriba de 50 miligramos sobre decilitro, en dos mediciones consecutivas, evidentemente,
ahora sí ya podemos disminuir la infusión a 2 miligramos por kilogramo minuto cada 6 horas. Evidentemente, aumentando el aporte a través de la vía enteral. Esta, por ningún motivo, se debe sacrificar. Al tener un máximo de 4 miligramos por kilogramo minuto, en dado caso que el paciente persista y que subamos hasta 4 miligramos por kilogramo minuto, y si esta se mantiene arriba de 50 miligramos por decilitro, y que obviamente la vía oral es suficiente para mantener esos niveles, se debe suspender la infusión. Discúlpame otra vez por darle extraño. Bueno, el tratamiento de los recién nacidos con hipoglucemia sintomática. En dado caso de que presente 25-45 miligramos o decilitro, pues evidentemente la alimentación oral será de preferencia seno materno. O en este caso, que yo sé que no podemos darles sucedáneos de leche, pero pues sí se podría preferir. Y también irlos monitoreando. Si el nivel está por arriba de 45 miligramos sobre decilitro, continuar con la alimentación. Si se dan cuenta, en este escenario, los pacientes como son asintomáticos, la vía oral es la que nos va a rescatar a nuestros bebés. Pero si yo me presento ante una glucosa plasmática menor a 25 miligramos por decilitro, sí, independientemente de que esté asintomático, puedo iniciar la solución glucosa al 10% a razón de 6 a 8 miligramos por kilogramo minuto. Y entonces ahora sí entraré en mi protocolo de paciente sintomático. Bien, este cuadrito, bueno, este algoritmo me gusta mucho, donde refiere que el paciente, si llega a confirmarse una hipoglucemia y que no sea tan viable la alimentación, podemos iniciar dextroxa al 10% a una razón de 4 a 8 miligramos. Incluso se recomienda que como forma de rescate iniciar un bolo de dextroxa. En el dado caso que sí sea viable alimentar a nuestro recién nacido, evidentemente ya sea a través de seno materno o en su defecto, pues iniciar un sucedáneo de leche, y que si en dado caso que se resuelva la hipoglucemia, hay que continuar verificando nuestros niveles de glucosa y la alimentación en ningún momento debe sacrificarse, incluso para mantener niveles por arriba de 60 miligramos por decilitro. En dado caso que el paciente sí tolere la vía oral y que la hipoglucemia no se ha resuelto, podemos utilizar geles de dextroxa, evidentemente esto no hay aquí en México, a nivel bucal, y nuevamente, repite el algoritmo, se resuelve la glucosa, si no, y en dado caso que a través de la vía oral no mejore, se inicia nuevamente nuestra infusión a través de soluciones IV. Este cuadrito se los quise traer en dado caso de que fuera una cuestión persistente, pero bueno, ese no es el tema, solamente es como mera mención. ¿Qué hay que realizar ante un paciente con hipoglucemia? Pues número 1, recordar mantener la termorregulación entre 3.5 a 3.5, ya sea en bacinete, con la mamá, asegurarnos en la cuna de calor radiante, uso de efecto de incubadora. Lo primordial, iniciar el contacto piel a piel inmediatamente después de nacer. Y recordemos que la alimentación, se dice que hay una hora dorada, ¿no? Para iniciar nuestra lactancia materna. Sin embargo, los residentes y yo creo que la mayoría de los pediatras que han tenido experiencia de estar en un segundo nivel, donde de pronto en la tococirugía es un tanto complejo a veces iniciar la vía oral a través del seno materno, se dificulta un poquito porque a veces las mamás están ante una situación de emergencia obstétrica, o incluso nos ha tocado que al tener la tocos tan cerca y vemos todos los pormenores y todos los factores que no son netamente responsabilidad del pediatra, en este caso, por ejemplo, las episiotomías tardan mucho, las cesáreas que tardan bastante en poder ser resueltas a través del servicio de ginecología obstetricia, retrasa bastante la alimentación durante los menos 30 minutos. Se dice que la hora dorada es primordial, sin embargo, hay artículos que refieren que no nos podemos esperar hasta una hora, incluso puede ser hasta en media hora iniciar la lactancia materna.
Sin embargo, en hospitales de un nivel es un poco dificultoso que sea tan rápido y la logística del servicio de tococirugía, donde a veces nos retrasamos y es ahí donde el papel del pediatra cobra mucha fuerza en iniciarle rápidamente el apego del recién nacido hacia la madre, ¿no? Para evitar, pues, esta impulsión transitoria que ya veíamos al inicio de la diapositiva, que un gran porcentaje de recién nacidos per se pueden presentar la hipoglucemia. Recordar que no hay que alimentar al recién nacido con agua, ni con solución glucosada o leche diluida. Y, evidentemente, nuestras recomendaciones de siempre, alimentar de forma frecuente y capacitar a las madres en la lactancia materna, capacitar a nuestros internos, capacitar a nuestras enfermeras, siempre, siempre con la lactancia materna, porque pues eso salva vidas, ¿no? Bibliografía. Y bueno, aquí están la mayor parte de los artículos donde yo obtuve la información. Y en un momento más empezamos con hipocalcemia neonatal, ¿sale? Esperamos que nos pueda dar tiempo ver hiponatremia y hipocalcemia. Empezamos con perdón, hipocalemia o hipernatremia o hiponatremia. Es un tema muy largo, ¿no? Pero esperamos que nos dé tiempo. Hipocalcemia neonatal. Recordemos que el calcio es un elemento del cual, bueno, solo se quise poner como forma netamente retórica esta de la tabla periódica, ¿no? Pero no viene al caso. El concepto, bueno, se denomina hipocalcemia, la concentración de calcio sérico total menor a 8 miligramos por decilitro, y usualmente en el recién nacido determinó 7 miligramos por decilitro en el prematuro, pues. Existen tres formas de calcio que circulan en nuestros neonatos. Este es el iónico, que constituye un 50% del calcio, no unido a tejido óseo, y el unido a proteínas un 40%, y evidentemente el calcio unido a complejos aniónicos como el fosfato o el citrato de calcio. Eso es importante a la hora de determinar los niveles de calcio en un recién nacido, porque recordemos que no, o sea, es importante tener en cuenta todos estos tipos de situaciones porque nos vamos a tomar solo como un punto de corte o algún nivel, tenemos que verificarlo. El acúmulo fundamental de calcio total se realiza en el tercer trimestre de gestación, sobre todo mediante la formación ósea pues, de este feto. Eso es importante saberlo porque si la mamá consumió algún medicamento que pudiera interferir en el depósito de pues va a repercutir en la edad natal o en su defecto de los términos. Bien, en la formación de tejido óseo, como mantenimiento, los niveles estables de calcio extracelular juegan un papel importante para la homeostasis. Al nacimiento de los recién nacidos poseen aproximadamente de 20 a 30 gramos de calcio y 10 gramos de fósforo. La mayoría, entre el 98 y 80% respectivamente, están depositados en el hueso. Es importante saberlo, porque si nos enfrentamos ante la situación de un escenario de un neonato que tenga alteración de esta, evidentemente vamos a tener hipocalcemia. Y es ahí cuando entra en rol el hecho de reponerlo. ¿Qué determina mi homeostasis en el ion calcio plasmático, tanto de manera escondida en el fósforo, y viene regulada por las siguientes 4 hormonas? Y es hormona paratiroidea, vitamina D, la calcinina y, evidentemente, los receptores extracelulares de calcio. Quise poner primero el calcio como parte de los desequilibrios hidroelectrolíticos porque me parece sumamente fundamental que es el abanico tan variado y tan grande de patologías de recién nacidos que nos pueden alterar esta, ¿sale? Desde el hecho de que sea un hijo de madre con preeclampsia, que durante el primer trimestre haya consumido o no sustratos de calcio, alteraciones fetoplacentarias, insuficiencia placentaria, o si en su defecto la mamá tenía el diagnóstico de hipotiroidea, y evidentemente ya una cuestión netamente genética con relación en el receptor extracelular de calcio. Si bien es muy cierto, la homeostasis del calcio extracelular es demasiado compleja. En el siguiente recuadro les coloco una imagen donde podemos observar que son varios
órganos, hormonas que van a determinar nuestra concentración de calcio, volviendo esta alteración hidroelectrólica algún reto netamente poder estarlo monitoreando y obviamente reponerlo, porque es importante, no solamente nos puede dar reflejo de una alteración, sino que es multisistémica. El calcio total en sangre del cordón alcanza valores incluso de 12 miligramos sobre decilitro. Eso es importante porque de pronto en el momento de la urgencia obstétrica a veces tenemos los recién nacidos o tenemos una gasometría del cordón arterial y de pronto nos puede salir con hipercalcemia y podemos decir, oye, ¿sabes qué? Mira, está alterado ¿no? Y recordar que los puntos de corte de cada sitio pueden ser diferentes. Dentro de las primeras 24 o 48 horas de vida uterina, los valores suelen alcanzar un estado óptimo de lo que es el punto de corte para nuestros recién nacidos, tanto en este caso prematuros y de término, 7.5 8.5 miligramos sobre decilitro. Evidentemente, a la primera semana deben estabilizarse. Tener en cuenta estos puntos de corte son importantes porque al momento de tener un paciente internado en la terapia intermedia o en la UCIN, es importante estarlos monitoreando para que no dejemos pasar una hipocalcemia. Como les comenté desde un inicio de la presentación, evidentemente el fósforo también juega un papel súper importante en el calcio. Usualmente van a la par. En esa tablita les puedo mostrar que de acuerdo a la edad estacional es un reflejo de la calcemia que tenemos en los niños, ¿sale? En este caso, en nuestros recién nacidos podemos tener un óptimo de 8 hasta 11.3 incluso. ¡Ay! Se echó a perder eso. Sí. Bueno, dentro de la etiología de hipocalcemia, evidentemente podemos determinar que puede ser por una mamá, hijo de madre preeclámptica, hijo de madre hipotiroidea, alteraciones uteroplacentarias o en su defecto que la mamá durante la etapa perinatal no consumió adecuadamente calcio. La hipocalcemia de comienzo precoz va a ser aquella que va a presentarse a las 72 horas de vida. La hipocalcemia de comienzo tardío, evidentemente ocurre de los primeros 5 a 10 días de vida. Recordemos que previamente les comenté que tenemos una semana incluso para poder estar determinando esos valores de calcio, de calcemia, y que no precisamente podemos decir que ya es en hora normal. O sea, podemos estarlos vigilando, incluso cuando lo tenemos en la UCIN o en la UCIREN. Haciendo recordando un poquito sobre la etiología de hipocalcemia, recordemos que un de inicio tardío, en este caso como está la diapositiva, es hiperfosfatemia, déficit materno de la vitamina D, hipomagnesemia, transfusiones de sangre tratada, la fototerapia e incluso la administración de bicarbonato o en su defecto lípidos en la NPT o hipoparatiroidismo, ya sea primario, secundario o pseudo hipoparatioidismo por parte materna y las exanguinotransfusiones. Bueno, como podemos recordar, el calcio es parte fundamental para la homeostasis sistémica. Esta puede, su alteración puede presentarse con convulsiones, con laringoespasmo, arritmias cardíacas, agitación, clonus o incluso aumento del tono muscular, dependiendo de la alteración que tenga. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues evidentemente es determinar los niveles de calcemia en nuestro recién nacido. Todo aquello que sea menor a 8 miligramos en el recién nacido a término y menor a 7 en el prematuro. El tratamiento, pues bien, usualmente si se presentan asintomáticos y con hipocalcemia de comienzo precoz, los niveles de calcio total superiores a 6.57 pueden ser bien tolerados. Sin embargo, hay que estarlos monitorizando y podríamos iniciar la reposición. Si el nivel sérico de calcio total desciende por debajo de 6.5, vamos a iniciar una perfusión continua de calcio o en su defecto en el aporte en el esquema. Se refiere que 5 mililitros por kilogramo día de carbonato de calcio al 10% nos va a ayudar como una forma de rescate para poder obtener unos niveles óptimos de Z 8, en dado caso que este sea menor al 6.5. En el recién nacido sintomático con riesgo de hipocalcemia, o sea, en esta diapositiva quiero hacer énfasis que sean todos aquellos hijos de madres con riesgo
que evidentemente ya lo hicimos en nuestro diagnóstico prenatal, tenemos que considerar la adición de calcio vía oral. Con su defecto, pues evidentemente a través del esquema se lo tenemos ingresado a nuestro bebé. ¿Qué va a pasar ante una crisis hipocalcémica que presente convulsiones, apneas o su defecto de Tania? Pues se refiere que se puede administrar de 100 a 200 miligramos por kilogramo de gluconato de calcio al 10% y B en 5 a 10 minutos. Evidentemente, eso es central, evidente, por favor, y que no sea sobre la misma línea de la NPT o sobre la línea donde estemos administrando algún otro fármaco que pudiera precipitar. Siempre hay que tener muy en cuenta eso, porque usualmente llega a suceder que no informamos a nuestras enfermeras o a quien lo administra y echamos a perder una vía central, incluso una vía periférica. Si no hay respuesta positiva, se puede repetir la dosis a los 10 minutos. Este tema es un poquito cortito, ya vimos hipoglucemia y la hipocalcemia. No sé si me pueden dar un espacio mayor para poder ver la hiponatremia y la hipocalemia, porque prácticamente son 6 temas en una hora. No sé otra chance de que entonces, en ese momento abrimos el espacio para dudas, comentarios, por favor. ¿Cómo lo podemos poner Hola, ¿qué tal? Ya que vemos los micrófonos, nos gustaría que, por favor, aporten algo sobre la hipoglucemia, su experiencia de sus niños, cómo los han manejado, o en su centro hospitalario, cómo es que realizan la monitorización de estos